La escuela de pacientes hablando de dolor. El dolor es un tema que mucha gente tiene y que mucha gente nos pregunta sobre el dolor. Y está con nosotros el director del Plan Andaluz de Dolor, Ignacio Velázquez. Es un magnífico amigo, un profesional de prestigio, una persona con una trayectoria muy amplia. De hecho, es una persona muy habitual en esta casa, que ha fomentado reuniones y jornadas de dolor, hemos trabajado en diferentes elementos y por tanto un placer tener esta tarde contigo. Tenemos un hashtag que se llama Pregunta Dolor, lo digo por si nos entran preguntas aparte de las que nos han llegado. Y si te parece empezamos. Cuando quieras, Carlos. Yo agradecerte esta invitación, que para mí es una gran satisfacción estar en esta casa y especialmente es un gran honor estar contigo, al que considero no solamente un buen amigo, que lo eres, sino un excelente profesional. Pues vamos a ello. Hay algunas preguntas de gente que tiene, por ejemplo, fibromialgia. Dice, tengo fibromialgia. Dice, ¿qué consejos me daría? Bien, vamos a ver. Primero hay que entender el concepto de fibromialgia, ¿no? Porque a veces entendemos la fibromialgia como un elemento más de otras enfermedades concomitantes que también ocasionan dolor. Y hay que descartar. Es decir, la fibromialgia en su definición por la Asociación Americana de Reumatólogos es un dolor generalizado, musculoesquelético, en ausencia de cualquier otra patología y en ausencia de una causa que lo justifique. Tiene que tener más de 11 puntos positivos, doloroso y debe ser simétrico. A veces nos confundimos porque tenemos un paciente con fibromialgia, pero resulta que también tiene una artritis reumatoide, o tiene una artrosis, o tiene un síndrome de cirugía de fallo de espalda, con lo cual se cae por sí mismo el peso de la fibromialgia, ¿no? Bien, la fibromialgia es un tema que hemos tratado profundamente dentro del Plan Andaluz del Dolor. Y todos nos hemos equivocado con la fibromialgia. Hemos empezado a darle opioides, hemos empezado a darle antidepresivos, hemos empezado a darle anticonvulsivantes, le hemos dado una cantidad de fármacos que han conducido al paciente a mantener su patología y además pues a veces estar con efectos adversos importantes de los fármacos. Por tanto, la fibromialgia hoy en día lo que lo llevamos debe ser un núcleo fundamental de pacientes que deben ser tratados convenientemente por atención primaria, en unión directa con unidad del dolor y con reumatología. Pero no deben ser tributarios de las especialidades, sino sencillamente ir a reumatología o ir a unidad del dolor cuando haya una causa que lo justifique, cuando haya un dolor incoercible que impida ser tratado por atención primaria. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo son medidas conservadoras, que es el caminar, la balneoterapia, la laborterapia y si hay una afectación importante depresiva, hacer una terapia cognitivo-conductual. Ligado a eso, es decir, por tanto, sabemos, por tanto, una primera idea de que se puede tratar, se puede buscar maneras de abordar los diferentes problemas que tiene y además con diversas acciones de tratamiento, ¿no? Alrededor de eso hay una pregunta que nos dice, ¿qué método existe hoy día para el alivio del dolor? Y eso ya marcamos todo el tema del dolor. Lo dice una enferma de fibromialgia, pero de alguna forma nos preguntan qué métodos, qué métodos de tratamiento hay, qué se plantea el plan del dolor para abordar el tema del dolor aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, en Andalucía tenemos un problema grave, que es el tiempo que tarda un paciente con dolor crónico desde que se lo diagnostica hasta que llega a una unidad del dolor. Tarda de 9 meses a 2 años. Eso es de una injusticia absoluta. De 9 meses a 2 años. A 2 años. A 2 años. Es el tiempo. Y somos de los mejores en España. Somos de los mejores en España en ver a los pacientes. ¿Eso qué significa? Que hay comunidades donde estará 3 y 4 años entre los pacientes y donde el promedio desde que un paciente es diagnosticado en atención primaria a llegar a la unidad del dolor pasa por 3 o 4 especialidades. En Andalucía son 2 de promedio nada más. Con lo cual el paciente llega con un dolor cronificado o más a la unidad del dolor, agotado de dar vueltas por el sistema, incómodo con el sistema, con desafecto importante por el sistema y con su dolor que no se lo han solucionado.
¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos en Andalucía un 17% de los pacientes con dolor crónico. Viene a ser 1.400.000 habitantes, personas andaluzas o residentes en Andalucía tienen dolor crónico. En Andalucía hay 21 unidades del dolor. Una unidad del dolor, al año se puede ver 300 pacientes de primera visita y unos 800 de visitas sucesivas, con lo cual estamos hablando de unos 80.000 pacientes al año entre todas las unidades del dolor. Para ver 1.400.000 pacientes es imposible. O sea, tardaríamos 20 años en ver absolutamente a todos. Esa es la realidad con la que yo me encuentro. Esta es la realidad que me encuentro en el plan, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, cambiar la estructura. Es decir, nuestro objetivo primigenio y último para atender el dolor es que el paciente sea atendido con mayor calidad y con mayor rapidez. Y lo puse como objetivo fundamental. Todos los demás cambios estructurales que se van a hacer en torno a esto van encaminados a mejorar esta situación. Calidad y rapidez. Calidad y rapidez. ¿Cómo lo hacemos? Primero, el dolor debe ser tratado en primaria. Para ello vamos a formar a primaria, por cierto, vamos a contar con esta casa, para que en cada centro de salud haya un líder del dolor. Haya un médico de primaria con capacidad, con conocimiento, que sepa lo que se hace en la unidad del dolor, para que pueda en un momento determinado ser derivado ese paciente. Es decir, los pacientes de dolor crónico van a ser atendidos en primaria y cuando en primaria se le haya agotado la posibilidad de tratar a ese paciente, sean derivados directamente a las unidades del dolor. Si es necesario hacer una radiofrecuencia, si es necesario hacerle una rotación de opioides, si es necesario ponerle un neuroestimulador de dolores posteriores medulares. De esa manera, nuestro compromiso es para el 2022 que un paciente con dolor oncológico sea visto antes de 15 días en la unidad del dolor, con dolor neuropático antes de 30 días y con dolor nociceptivo antes de 90 días. Este es el compromiso que tenemos por escrito y recogido en el Plan Andaluz del Dolor. Va a haber cambios estructurales importantes, entre ellos va a ser el peso que va a llevar primaria y la formación que vamos a hacer con primaria. Las unidades del dolor van a ser multidisciplinares, los cuales van a estar incluidos rehabilitadores y psicólogos, los hospitales nivel 3, como son pues aquí Virgen de las Nieves, Ruiz de Alda, Virgen del Rocío, van a tener psicólogos en las unidades del dolor, es fundamental. Y vamos a dar un cambio estructural a la hora de poder ser derivados para que los de primaria puedan derivar directamente al unidad del dolor, que hasta hoy no se podía hacer. Y por tanto quitamos esos pasos de intermedios que había, que tú decías que en Andalucía eran 2, ¿no? En 2 y en la península, en el resto de España, viene a ser entre 4 y 5. Entonces eso va a mejorar la rapidez. Claro, va a mejorar la rapidez y luego formamos a primaria para que primaria atienda el gran núcleo, la gran bolsa de pacientes, ¿no? Que estamos hablando de 1.400.000 y el que no pueda ser atendido por primaria rápidamente pueda ser derivado a la unidad del dolor. Y te voy a dar una primicia. Estamos trabajando con la AXA, que tiene un potencial realmente asombroso, precisamente para hacer una aplicación que va a ser utilizada tanto por los pacientes como por los médicos de primaria para que puedan ser derivados y estén perfectamente en conexión primaria con unidades del dolor y con el paciente por medio. Eso nos va a facilitar enormemente este tipo de derivación y la conexión y engrasar perfectamente la relación entre primaria y la unidad del dolor. Por tanto, avances importantes, cambios importantes en el plan, ¿no? Totalmente. Yo te puedo decir, Carles, que no quiero presumir, pero que en Canarias me pidieron el plan andaluz, en Valencia me han pedido el plan andaluz, de hecho en marzo voy a presentar a Valencia el plan andaluz del dolor porque lo han considerado como una novedad importantísima dentro de la estructura de los planes en toda España. Y por tanto, y la base es médicos de familia formados en el tratamiento del dolor y con, has dicho, líderes en cada centro de salud hasta el responsable del dolor. Exactamente. Y que puedan derivar directamente a unidad del dolor. Esta es la revolución. Es decir, hasta ahora los médicos de primaria no podían derivar a la unidad del dolor, tenían que derivar generalmente a traumatología. En traumatología veía al paciente a los 6 meses. Si no era quirúrgico, lo pasaba a rehabilitación lo veía. Si no era de su especialidad, lo mandaba a la unidad del dolor, con lo cual eso le cumplió el circuito de los 9 meses a 2 años. Eso es lo que queremos romper. Y es posible, digo, porque los planes son muy importantes. Lo tengo en un cronograma, que es lo que me pidió la viceconsejera. Yo te voy a decir que este plan lo hemos hecho en colaboración con la Asociación Andaluza del Dolor, la cual soy vicepresidente y su presidente Luis Miguel Torres nos hemos implicado. Todo esto lo teníamos preparado porque son muchos años los que llevamos en el dolor y ha sido relativamente fácil el ponerlo en el papel, ¿no? Cuando yo se lo presenté a la viceconsejera, no nos quitarán ni una coma.
tal y como lo presentamos, lo aceptaron. Lo único que dijo el consejero, muy bien, Ignacio, un cronograma. Me parece correcto. Es decir, bueno, sobre esto que vamos a hacer, vamos a montar el cronograma. De hecho, en este momento vamos por delante de lo que habíamos previsto. Por decir a nuestros espectadores, Ignacio es anestesista, él trabaja en el Chare de Guadix, y en la unidad de dolor soy el responsable de la unidad de dolor. ¿no? Lo digo más que nada también porque conozcan un poco más de... Él es más que es un personaje, es una persona con una amplia visión del mundo, diremos así, ¿no? Y por tanto, todos tenemos un pasado, ¿no? Todos que nos sentimos orgullosos. Todos. Efectivamente. Por tanto, ya tenemos algunas cuestiones. Y has añadido una cosa que me parece muy importante, y es psicólogo en las unidades, ¿no? Es decir, porque de alguna forma la pregunta que nos hacía esta enferma de fibromialgia decía también qué abordaje podríamos hacer a las personas donde el dolor no cede con medicación. Claro. De alguna forma estáis diciendo tratamiento multidisciplinar, de alguna forma aparición de los psicólogos en las unidades de mayor nivel, porque es fundamental. El dolor no lo olvidemos, no solamente es una experiencia emocional desagradable, es una experiencia emocional, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, por lo tanto el componente emotivo es esencial. Y hay pacientes con el tema de la fibromialgia o incluso cualquier otro tipo de paciente con un dolor crónico en el cual aparece un alto cuadro de depresión que lógicamente tiene que ser atendido por especialización. Hoy en día la psicología es fundamental en el tratamiento del dolor y queremos dar esa prestación esencial a las personas con dolor andaluzas. Muy bien. Por lo tanto, tenemos un primer compromiso ¿no? y una novedad, y es que además una aplicación con la agencia de calidad. Hay una pregunta que nos hablan de los niños y el dolor. Dice, 1 de cada 3 niños sufre dolor crónico. Dice, preguntan, ¿por qué está infravalorado, infradiagnosticado y por tanto infratratado? Sí. El dolor en general está infradiagnosticado y por tanto infratratado. No podemos tratar lo que no hemos diagnosticado, ¿no? ¿Y el niño por qué? Pues porque si todavía no tiene una capacidad cognitiva suficiente, el niño lo que hace es llorar y despreciamos ese llanto, ¿no? Despreciamos ese llanto. Hasta hace poco, incluso todavía hay algunos cirujanos que cuando te operan y aparece con dolor después de operarte, le dicen, bueno, toma Nolotil, de todas formas es normal que te duela porque te hemos operado. No es normal que me duela. Es decir, el dolor posoperatorio es un dolor que tiene una característica importante, que es que sabemos cuándo lo vamos a producir y lo vamos a producir nosotros. ¿Por qué no empezamos el tratamiento antes de que yo haga esa injuria, antes de que yo haga ese daño, ¿no? Entonces, los niños que se operan de hernia y están llorando en el posoperatorio son niños que tienen dolor. Y hoy en día sabemos que hay un hecho fundamental, que es el cuadro de sensibilización central. Es decir, un dolor agudo que no es tratado o es maltratado termina convirtiéndose por la neuroplasticidad del sistema nervioso en un dolor central, en un cuadro de sensibilización central, que hoy en día lo estamos viendo muchísimo, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo. Y ese desprecio que se tiene al dolor del niño es cierto. Es decir, al niño no se le valora adecuadamente el dolor, ni se le mide el dolor, sino este niño que está dando aquí, que está llorando. Y efectivamente, de hecho, dentro de la Sociedad Española del Dolor hay un capítulo importante que es el dolor infantil, ¿no? En el que se está tratando como un cuadro especial. No es cierto que el niño tenga menos intensidad del dolor. El niño tiene un sistema neuronal inmaduro, pero que precisamente bombardea continuamente al área somatosensorial cuando tiene un elemento nociceptivo, ¿no? que le altere. Hay que mejorar el diagnóstico del niño, hay que prestarle más atención a ese llanto del niño y por tanto tratarlo adecuadamente. Por tanto, los pediatras también tienen un papel allí, ¿o no? Sí, los pediatras tienen un papel importante de derivar a un unidad del dolor cuando no sean capaces de evitar el dolor. En cuenta que, por ejemplo, el tema de los opioides es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado porque a veces los pediatras o cualquier compañero les da miedo usar los opioides. Los opioides parece ser que tenemos todavía esa opiofobia ancestral, ¿no? Que viene de la opiomanía del siglo XIX y luego posteriormente de la epidemia de opioides de Estados Unidos, ¿no? que nos ha contaminado de una manera absurda porque no tenemos nada que ver con lo que ocurre en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una sociedad desestructurada, es una sanidad pública, es una sanidad privada en la que el médico tiene que fidelizar a su paciente a base de ¿qué? De entregarle lo que le está demandando, ¿no? Que es efectivamente que es una gran cantidad de drogas.
En Estados Unidos hubo en el año 2017 74.000 muertes por drogas, por sobredosis de drogas, de los cuales 47.000 son por opioides. En España, en el año 2017 hubo 611 muertes por consumo de drogas, en los cuales el 44% era por consumo de opioides. Es decir, las cifras que tenemos son cifras totalmente controladas, totalmente distintas. Hay que jugar con los opioides, hay que saber a quién se les da. Un periodista me preguntó, hemos hablado mucho del tema de los opioides, dice, bueno, ¿y los opioides que son ángeles o demonios? Y le dije, no son ni ángeles ni demonios. Yo los opioides los comparo con un cuchillo, ¿no? Que lo mismo sirven para cortar finas lonchas de jamón serrano, de este bueno, que también sirven para degollar a alguien. El problema no está en el cuchillo, el problema está en la mano. En quién lo utiliza y para qué lo utiliza, ¿no? Entonces, a veces nuestros compañeros, queridos compañeros de primaria, edad, deberían de tener un poquito más de sensibilidad en el tema del dolor, ¿no? Yo comprendo que es muy difícil, es un niño con la patología que tiene y la falta de comunicación a veces que tiene, usar unos fármacos más contundentes, ¿no? Un poquito más agresivos. Bueno, pues si no hay que lo pasen también a la unidad del dolor, que ahí podemos dar nosotros una respuesta a ese tratamiento. Y hay más experiencia en ese tratamiento, por tanto, menos miedo a veces a utilizar un sí. opioide que sabemos que no tiene ninguna repercusión en ningún problema, a no ser en cuestiones de abuso, que serían otras historias. Exactamente. Que hay adicción, en España la hay, incluso nosotros en mi unidad hemos tenido pacientes con adictos a los opioides en un porcentaje del 0,2%, que lo detecta el propio sistema, que lo trata el propio sistema y lo devuelve de nuevo al tratamiento del dolor. Por tanto, la capacidad que tenemos hoy en día de controlar los abusos en el consumo de opioides es tan enorme que yo puedo decir aquí claramente que en España no solamente no hay epidemia de opioides, que no lo hay, sino que no lo va a haber. Más importante aún. Más importante aún. Por tanto, hay una pregunta que, dice una persona que tiene dolor, que dice, dolor crónico, dice, ¿por qué cada vez que me miro al espejo, ahí está mi dolor? Una gran definición. Parece como una especie de sombra detrás, ¿no? Que desde que se levanta por la mañana le acompaña. Bien, el dolor crónico, hay una definición excepcional de John Bonica, que es el padre de las unidades del dolor, un anestesiólogo norteamericano, que decía que el dolor crónico es una fuerza maléfica que carece de función biológica. Es una definición genial, ¿no? Es decir, fuerza maléfica es algo que nos hace daño, algo que nos contamina, pero que además carece de función biológica, es decir, que no nos avisa de nada, sino que nos acompaña completa y continuamente en nuestro quehacer diario. Ese es el gran drama de los pacientes con dolor crónico. Y esa es la obligación que tenemos nosotros de aliviar ese dolor. Yo cuando viene un paciente a la unidad del dolor, que lleva mucho tiempo arrastrando ese dolor, le digo lo mismo, digo, mire, en la unidad del dolor no curamos a nadie. Mejoramos a mucha gente, pero curar no curamos a nadie. Nosotros viene enfermedad incurable, no quiere decir mortales, incurable la artrosis, incurable la artritis reumatoide, incurable es un signo de cirugía fallida de espalda. Lo que hacemos es mejorar, y mejoramos la intensidad del dolor y mejoramos la calidad de vida de ese paciente. Consideramos que una reducción de un 30 o un 50% de la intensidad del dolor es un éxito en el tratamiento del dolor. Eso es lo que nosotros debemos manifestar al paciente, ¿no? De no resignarnos a decir va a vivir con dolor, sino vamos a mejorar su dolor, vamos a mejorar, disminuir la intensidad del dolor para que vuelva usted a recuperar la calidad de vida que tenía antes de tener este cuadro. Hay una persona que nos pregunta, dice, ¿todavía suena a ciencia ficción? Pregunta, que se puede implantar un electrodo en una médula espinal para poder controlar el dolor. No, eso lo hacemos periódico y constantemente en Granada. ¿Por qué lo pregunta esta persona? Es decir, probablemente porque a veces hay una visión de que determinadas cosas no se hacen o que el tratamiento solo es médico y no... Sí, no. Vamos a ver, nosotros tenemos un tratamiento farmacológico que es el que siempre iniciamos y luego cuando fracasa ese tratamiento farmacológico pasamos a lo que se llaman las técnicas invasivas, ¿no? Que van desde toxina botulínica. Yo a mucha gente le digo, bueno, le vamos a poner toxina botulínica. ¿Y eso qué? Digo, botox. Pero sirve para las arrugas. Nosotros la ponemos en las arrugas profundas, los músculos profundos, ¿no? Que es donde verdaderamente hace resultados. Y mejora muchísimo los pacientes con toxina botulínica.
Hacemos infiltraciones con ácido hialurónico, hacemos infiltraciones con plasma rico en plaquetas, que hoy en día se hacen en la sanidad pública, en rodillas, en hombros, en cadera, con muy buen resultado, ¿no? Y luego están las técnicas más sofisticadas, que son reservadas a los hospitales que tienen unidad del dolor nivel 3, en los cuales está la neuroestimulación de cordones posteriores, que es sencillamente meter un catéter, se mete un electrodo que lleva una serie de polos en su punta que mantiene una estimulación continua y constante de las terminaciones nerviosas, de los cordones posteriores medulares, para evitar la percepción del dolor, ¿no? Esta es la vieja teoría de la puerta de entrada, ¿no? Que decía Melfa y Wall, que son dos británicos que estaban, creo que eran en Oxford, ¿no? En Cambridge, viendo cómo podíamos tratar el dolor, como un niño se caía de la bicicleta, se daba un golpe en la rodilla, y ¿qué hacía para aliviarse? Se frotaba, ¿no? la rodilla, y todo lo hemos hecho. ¿Qué ocurre cuando nos frotamos? Que mejoramos el dolor, ¿no? Esto tiene una base fisiológica, y es que los mecanorreceptores van la misma vía que los nociceptores. Entonces, si nosotros estimulamos los mecanorreceptores con más intensidad que los nociceptores, impedimos que el dolor llegue al área somatosensorial. Lo estamos bloqueando, es lo que llama la teoría de la puerta de entrada, que está en la médula. Entonces, yo estimulo los mecanorreceptores e impido que el nociceptor llegue hacia el área somatosensorial. Ahí aparecieron los estimuladores extracutáneos, aparecieron los neuroestimuladores de cordones posteriores, y una serie de técnicas que, bueno, que dan un resultado bastante acertado. Hemos hablado de tratamientos farmacológicos, dices, iniciamos con un tratamiento farmacológico, pero el tratamiento puede ir a diferentes vías, ¿no? Hay una persona que dice, los pacientes de dolor crónico que somos usuarios de cannabis medicinal, tenemos derecho a vivir sin dolor y con un mínimo de garantías. Y dice, si no se legaliza o no se investiga o no se controla, estamos en manos de mafias. Sí, vamos a ver, yo el cannabis, yo voy a dar mi opinión, aquí en este momento hay muchas opiniones al respecto. Es decir, hoy en día, si nosotros queremos tomarnos un ácido salicílico, no nos vamos a la corteza de sauce, sino nos tomamos una aspirina, ¿no? Que ya está depurada y que ya tenemos el principio activo. Es decir, si yo tengo un dolor, yo no voy a ir al cannabis, sino me voy a ir a lo que Turner sintetizó, que es la morfina que sacó del opio, ¿no? Lo que sacó fue precisamente la morfina, y luego posteriormente todos los opioides derivados. Es decir, hoy en día los opioides que tenemos tienen muchos menos efectos secundarios, especialmente psicoactivos, que el cannabis todavía lo tiene. ¿Alivia el cannabis? Claro que alivia, porque tiene principios activos analgésicos, los cannabinoides, pero también tiene importantes efectos psicoactivos, tiene importantes efectos de drogodependencia y tiene importantes efectos cognitivos, que hoy en día determinados opioides, especialmente los sintéticos, carecen de ello, o al menos tienen menos, por no decir carecen, todos tienen, ¿no? Menos poder alteraciones cognitivas. Entonces vámonos a quizá lo más sofisticado, no queremos solo... Es decir, que por tanto hay opciones. Hay opciones. Cannabis medicinal podría ser tal, pero está claro que los efectos secundarios que tiene no los tienen o los tienen en menor cuantía los opioides, ¿no? Perfecto. Muy bien. Hay una persona que nos pregunta sobre el síndrome piramidal o falsa ciática. Sí. Dice, ¿cómo se debe tratar? Nos pregunta. Sencillamente con toxina botulínica. Esto se llama el síndrome del camionero. El piramidal o piriforme es un músculo triangular que en su parte medial se inserta en el sacro y en forma de triángulo se inserta en el trocánter. Y es un músculo que se llama el síndrome del camionero porque justo por debajo del músculo piramidal pasa el ciático. Entonces, los que van conduciendo durante mucho tiempo van pegando botes en el sillón del camión o del taxi y termina ese músculo contrayéndose y al contraerse comprime el ciático. Y entonces remeda perfectamente una lumbociatalgia que piensan que es una hernia de disco, pero la compresión no está a nivel lumbar, sino está a nivel piramidal. El único, el mejor y efectivo tratamiento en un 95% es con una aguja, un ecógrafo, pinchar el músculo y ponerle toxina botulínica. Es espectacular el tratamiento. Pues nada, bueno es saber. Sí. Hay otra persona, tenemos algunos casos que nos han enviado, dice, yo tengo dolor crónico desde 2011, por tanto lleva 9 años, empezó por el coxis y hace 15 meses se extendió a las lumbares, glúteos, muslos, pierna, ingles, genitales, ya no, más pérdida de control de esfínteres.
Me han visto muchos especialistas. Serían estos. Sí, en este caso. Este caso. Pero sigo sin diagnóstico. Sí. ¿Qué hago? Vamos a ver, las unidades de dolor no son unidades de diagnóstico, son unidades de tratamiento. Es decir, a nosotros nos llegan generalmente pacientes con el diagnóstico realizado. ¿Qué ocurre? Que al final nos terminamos convirtiendo en diagnosticadores. ¿Por qué? Pues porque un cuadro, yo creo que es el que más nos manda a la unidad del dolor, es el cuadro de lumbalgia. ¿Qué quiere decir lumbalgia? Que me duele la espalda. Eso no es una enfermedad ni es un síndrome, es un síntoma que tenemos que ver qué es lo que le duele, ¿no? Y a veces pues no se ha sabido explorar, por ejemplo, el síndrome facial, la lesión del psoas, del cuadro lumbar, del piramidal, si el dolor es discogénico, si el dolor es de facetas o si el dolor es con consecuencia de una hernia disco. Es decir, la lumbalgia no me vale, lo que me vale es saber qué es el origen del dolor, ¿no? Por lo que cuenta este señor, es un cuadro típico de sensibilización central. Empieza con un dolor muy localizado, que no está bien tratado o no está adecuadamente tratado y que finalmente se va generalizando, ¿no? Y se va extendiendo a otras zonas próximas. Y creo que tiene, en principio, por lo que me cuente, con pérdida de esfínteres, debería ir a un neurocirujano, que es un síntoma preocupante si tiene una hernia discal, porque la pérdida de esfínteres es un signo de red flag, ¿no? Es bandera roja que hace que nos llame la atención y que deba ser el paciente convenientemente diagnosticado y visto si hay una hernia discal que está provocando ese signo tan alarmante como es la pérdida de esfínteres. Perfecto. Por tanto, alguna orientación tenemos para... Sí. Hay otra persona que dice, ¿qué recomendaciones daría para mitigar el dolor de la artrosis del pulgar? Y dice, ¿recomienda intervención quirúrgica? Bien, sí, a veces la intervención quirúrgica es necesaria, pero una artrosis inicialmente, como siempre digo, hay que tratarla con medidas conservadoras. Si no es hipertenso, si no tiene problemas gástricos, los antiinflamatorios no esteroideos son una buena solución. E incluso a nivel tópico, la crema de capsaicina, que es pimiento rojo molido mexicano, es decir, chile, es una crema que produce rubefaciente y provoca una depresión de sustancias P, que son las sustancias pain, ¿no? Las sustancias del dolor, y que mejora bastante la artrosis. En lesiones periféricas suele ir bastante bien. Es decir, que en principio no a la intervención quirúrgica. Si fracasan medidas conservadoras, siempre. Es decir, el tratamiento de dolor tiene que ser un tratamiento en escalera. Empezamos por aquí y de medidas conservadoras pasamos a las medidas quirúrgicas. Muy bien. Decimos a nuestros telespectadores que si alguien quiere enviarnos una pregunta, estamos en directo. Hasta ahora nos ha tuiteado Manuela López Doblas, López de 33, trabajadora de la Escuela de Pacientes, y nos ha tuiteado hasta ahora. Por tanto, si quieren enviarnos preguntas, encantados aquí de poderle responder. Hay una persona que dice, habla sobre la importancia del nervio vago. Dice, el nervio vago, el buen funcionamiento del nervio vago contribuye a regular el estrés y la ansiedad y favorece la calma. ¿Por qué es tan importante este nervio vago para sentirnos bien? Porque el dominio, ¿no? El dominio del sistema vagotónico, de la tranquilidad, del sosiego, en contraposición a la situación de estrés, del síndrome de estrés, ¿no? De la adrenalina y demás. Son dos sistemas que tenemos, el sistema vagotónico, que es el de la tranquilidad, el de la digestión, el del sueño y el del reposo, y la otra que también es necesario, es importante esto, ¿no? Pero también es necesario que frente a una agresión tengamos un sistema de estrés que sea capaz de reaccionar frente a la situación de paz y tranquilidad. Tan importante es uno como otro, aunque quizás más satisfactorio sea el de la tranquilidad y el sosiego. Hay otra pregunta que dice, va un poco, son frases que nos han puesto pacientes. Dice, solo quisiera despertar sin sentir dolor. Sí. Frase, eso seguro que más de un paciente te lo ha dicho, ¿no? Esto es algo que se repite constantemente y el dolor tiene varios problemas, ¿no? Uno de los problemas graves que tiene es el de la invisibilidad. Es
El dolor no lo vemos, el dolor no lo podemos medir, el dolor es todo lo que nos dice el paciente. Y aunque en la consulta, todos los profesionales que estamos en el dolor, todo lo que nos cuenta el paciente es dolor, tiene un problema a veces con su entorno, un entorno en el que a veces ni siquiera los pacientes, los familiares de los pacientes creen lo que les pasa, ¿no? Entonces esta sensación de soledad hace que el dolor se vuelva mucho más urgente y el dolor se vuelva mucho más recalcitrante y mucho más insatisfactorio para el paciente. Y esa explicación, ese sentir de que a ver si algún día me levanto sin dolor es un deseo continuo y constantemente por todos los pacientes. A veces cuando iniciamos el tratamiento, yo nunca quiero levantar falsa expectativa en los pacientes, siempre les digo lo mismo, ¿no? Antes lo he comentado, que lo que vamos a intentar es mejorar la percepción del dolor y mejorar su calidad de vida. A veces el dolor quitarlo en un 50%, en un 100% es imposible. Lo que sí le quiero decir es que es factible, que no desespere, que el tratamiento del dolor tiene resorte suficiente en este momento para mejorar la intensidad del dolor y la calidad de vida. Y eso es fundamental. Perfecto, perfecto. Por tanto, ese es el elemento fundamental que nos puede ayudar, ¿no? Eso es. Hay una persona que nos dice, de alguna forma no va solo relacionado con el dolor, sino que le añade un elemento. Dice, al dolor le añadiría el cansancio extremo. Y dice, y pregunta, ¿qué es eso del síndrome de fatiga crónica? El síndrome de fatiga crónica es otro de las enfermedades situadas hoy en lo que recientemente la Organización Mundial de Salud ha catalogado como dolor primario. ¿Qué es el dolor primario? Es un dolor sin una causa orgánica que lo justifique. Está dentro de la misma familia de la fibromialgia. ¿Cómo se debe tratar? Son de las enfermedades más difíciles de tratar porque no tenemos un elemento, un fármaco, ni siquiera intervenciones invasivas, ¿no?, que mejore ese cuadro. Me vuelvo a lo mismo de la fibromialgia. Ante el síndrome de fatiga crónica, el tratamiento es pasear, el tratamiento es balneoterapia, el tratamiento es psicoterapia y el tratamiento es meramente cognitivo-conductual. Nos hemos equivocado todos, repito, todos nos hemos equivocado dándole opioides a estos pacientes, dándole otro tipo de fármacos porque no hemos conseguido absolutamente nada. Con estos pacientes hay que tener un tratamiento conservador, un tratamiento permanente y un tratamiento de apoyo psicológico. Perfecto, pues eso es otra de las preguntas que hay. Hay una persona que nos hace varias preguntas. Y dice, tengo entendido que la fibromialgia se ha sacado de la unidad del dolor, siendo la fibromialgia una enfermedad que cursa con dolor crónico cuando existe un brote y duele una serie de puntos gatillos y que hay constancia que tratando dichos puntos existe una mejora objetiva. Y entonces pregunta, ¿cómo se podrán acceder a esas terapias? Y al no pertenecer dicha unidad, el médico de atención primaria no lo tiene protocolizado. Sí, precisamente es una de las cosas que hemos hablado, antes lo he comentado al principio, que va a ser atendido por primaria, ¿no?, por atención primaria, porque van a ser ellos precisamente los líderes del dolor. Con una conexión, he dicho, directa e íntima con reumatología y con unidad del dolor. De tal manera que si ese paciente tiene un brote del dolor con una reagudización de un sitio de la unión facial, se mande directamente a la unidad del dolor para que se haga una técnica determinada para aliviar ese dolor, ¿no? Pero no son tributarios de la unidad del dolor porque el tratamiento suyo es un tratamiento mucho más conservador, es un tratamiento mucho más global, es un tratamiento mucho más genérico que el hecho de que nosotros podamos ayudarle en la unidad del dolor de forma puntual y concreta, como he dicho. Es decir, la conexión va a ser protocolizada entre primaria y unidad del dolor y entre primaria y reumatología. Perfecto. Y entonces sigue, porque nos hace varias preguntas. Vamos a ello. Dice, las personas que padecen fibromialgia no están exentas de sufrir dolor crónico por otras causas. Sí. Sin embargo, dice, por parte facultativa es fácil que cualquier dolor se achaque a dicha enfermedad. Claro. ¿Cómo el médico diferencia un dolor de otro? No lo diferenciamos, es decir, la fibromialgia, lo he dicho antes, es dolor generalizado musculoesquelético en ausencia de cualquier otra enfermedad o en ausencia de enfermedad orgánica que lo justifique. Si un paciente tiene una artritis reumatoide o una artrosis y además tiene fibromialgia, a veces prescindimos de la fibromialgia para centrarnos en lo que nosotros podemos tratar, que es precisamente la artrosis o la artritis reumatoide o un síndrome de cirugía fallida de espalda. Ahí en la fibromialgia se pierde
en la colección de síntomas que acompaña a otra enfermedad crónica o otro dolor crónico que tiene ese paciente. Luego, por tanto, queda subsumido dentro del otro cuadro. Perfecto. Y una tercera. Al estar el dolor crónico enmascarado por una fibromialgia, la derivación de este enfermo a la unidad de dolor se puede dilatar en el tiempo enormemente. ¿Qué mecanismo de solución prevé el nuevo plan andaluz del dolor? Bueno, ya lo hemos dicho, lo que es la dirección desde primaria directamente a unidad del dolor. Hay algunas preguntas, casi estamos ya... Dice, el dolor crónico es la causa más común de discapacidad en Europa. Sí. ¿Qué podemos hacer para minimizar? Vamos a ver, el dolor crónico no va a disminuir, va a aumentar. Eso no es un diagnóstico aventurado, sino sencillamente es como consecuencia de la longevidad. Y mucho más en España, en el que el promedio de la edad es mucho mayor que en el resto del mundo. Tan solo Japón nos supera en hombres, sin embargo en mujeres no. La edad media de la mujer está cerca de los 85 años y el hombre de los 82. Creo que para el año 35 estaban las mujeres en los 90 y los hombres en los 88. Y si la prevalencia del dolor en edades normales está en el 17%, en pacientes por encima de los 70 años nos vamos casi al 70%. Por tanto, el dolor crónico va a aumentar muchísimo con los próximos años como consecuencia de la mayor longevidad que tienen no solamente los europeos, sino especialmente los españoles, que gracias a nuestra dieta mediterránea y a nuestros buenos platos conseguimos una longevidad importante. Pero eso no es malo, es decir, vamos a tener más dolor porque vamos a vivir más tiempo, ¿no? Lo que hay que procurar es, con esa intensidad del dolor que nos va a aparecer, mantener una calidad de vida adecuada, que yo creo que es el fin último que perseguimos en las unidades del dolor. El dolor va a aparecer como consecuencia de enfermedades degenerativas, como es la artrosis, como es la risartrosis, como es la gonartrosis, la cosartrosis, cualquier alteración orgánica que tengamos va a provocar un cuadro de dolor, y cuanto más años tengamos, pues más prevalencia va a haber el dolor. Yo creo que eso va a ser un buen síntoma, no el hecho de tener dolor, sino el hecho de que hayamos aumentado la expectativa de vida, ¿no? Perfecto. Y hay alguna pregunta más. Habla de días por año de bajas laborales. Sí. Dice, el dolor crónico provoca una media de 17 días por año de bajas laborales. ¿Es así o estoy confundido? No está confundido. Provoca incluso más, ¿no? Incluso bajas permanentes. Es un tema importantísimo, pero el dolor es algo que nos afecta a todos, ¿no? En alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida. Decía Séneca, ¿no? Dice, aquel que diga que no ha tenido dolor a lo largo de su vida solo debe tener un poco de paciencia, que lo va a tener, ¿no? El dolor nos afecta, es lo más humano entre lo humano, ¿no? Afecta a toda la humanidad. También decía John Herbert, que era un sacerdote inglés, ¿no? Decía que la corona del reino alivia su dolor de cabeza, como refiriéndonos a que el dolor es el síntoma más democrático que hay, porque afecta a altos, bajos, gordos, delgados, ricos y pobres, ¿no? Afecta de una manera u otra a todo el mundo. Por tanto, es algo que todos de alguna u otra manera lo vamos a vivir. Lo que hay que procurar es tratar el dolor. Y esto es un mensaje sí muy importante. Es decir, el dolor, un dolor permanente, continuo, constante, no va a desaparecer por sí. Este dolor siempre va a ir a más. Hoy vuelvo a decir, sabemos que tenemos la neuroplasticidad, tenemos la capacidad de nuestro sistema nervioso de modularse patológicamente cuando hay un dolor de forma repetida. Yo cuando estudiaba medicina nos decía que cuando una neurona moría ya no volvía a nacer, ¿no? Bueno, hoy en día se sabe que existe la neurogénesis incluso a los 70 y a los 80 años, que conforme vayamos estudiando, leyendo más, vamos a tener el hipocampo donde se van formando neuronas. Y lo mismo que se van formando neuronas positivamente para la cognición, se van formando neuronas negativamente ante un dolor. Por tanto, un dolor crónico lo que tenemos que hacer es paliarlo, tratarlo convenientemente y ponerlo en manos de especialistas, porque ese dolor no va a desaparecer, va a ir a más. Volvemos a un tema que ya ha salido, pero con un matiz. Dice, yo soy enfermo, sufro de fibromialgia. Dice, no es una tarea fácil, dice. No lo es. Pero para el enfermo de fibromialgia tampoco le es grato, resulta amargo e incómodo vivir al lado de familiares que no entiendan la enfermedad
o que tu médico no la valore. ¿Qué hacemos ante eso? Lo he comentado antes, es decir, el problema del dolor es la invisibilidad y la fibromialgia es mucho más, porque aparte no existe una causa orgánica que lo justifique. Hay muchas teorías sobre el eje hipófisis-adrenal, sobre las teorías de la vasoconstricción, en fin, muchas de ellas todavía no está ninguna comprobada, ¿no? Pero efectivamente los pacientes con fibromialgia les duele. Los pacientes con fibromialgia son pacientes que se invalidan y, por decir, la Organización Mundial de la Salud en su última clasificación de enfermedades ha considerado la fibromialgia como dolor primario. Por tanto, tenemos ahí un ente patológico. ¿Qué hay que hacer? Yo conozco compañeros que no creen en la fibromialgia, compañeros que piensan que se trata de una enfermedad más psicosomática que es real. Yo estoy convencido de que es una enfermedad real, lo he visto el tipo de paciente, he visto cómo evoluciona, he visto cómo evoluciona negativamente cuando no se le hace caso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vuelvo a decir, prescindir un poco del entorno, porque el entorno nunca va a ver la realidad, y ponerse en manos de profesionales que le ayuden a llevar esa enfermedad tan negativa y esa enfermedad tan invalidante como es la fibromialgia, ¿no? Pero tiene que ponerse en manos de especialistas para que consiga mejorar el cuadro. No curar, porque no se va a curar, pero sí mejorar el cuadro. Y hay una pregunta que vemos en Twitter, dice, de una persona que tiene fibromialgia, por tanto, perdona por insistir en eso, pero el aula de fibromialgia también en ese sentido dice, cuando tengo dolor intenso, sufro mucho psicológicamente. Un poco, lo digo más que nada porque tú antes hablabas de la incorporación de psicólogos y además dice, me pasa cada vez más. Más, claro. Dice, ¿qué consejo me daría? Pues el tratamiento cognitivo-conductual, eso es necesario. Es decir, el dolor a veces recuerdo, el dolor no es como el frío o el calor, una sensación. He dicho que es una sensación desagradable, pero también es una sensación, una experiencia desagradable, pero también es una experiencia emotiva. Por tanto, tiene un componente personal que cuando incluso aparecen los primeros síntomas prodrómicos ante el cuadro que va a aparecer de brote, el paciente empieza a sufrir incluso antes de aparecer el dolor. Y esto es algo que tienen que atenderlo precisamente los psicólogos, que para eso los queremos introducir dentro de las enfermedades del dolor. Claro, para que este tipo de pacientes que se acompañan siempre del sufrimiento y que se acompañan siempre de un cuadro depresivo, estén con ellos y sepan adecuadamente tratarlo. Por lo tanto, es un placer hablar contigo, Ignacio, aprendemos mucho, tus explicaciones son excelentes. Hay una última pregunta, ya no sé, alguna cuestión que tú nos quieras añadir. Dice una persona nos pregunta cuántos andaluces sufren dolor. Dice, he leído que hay más de 9 millones de personas que sufren dolor crónico en España. Dice, ¿y cuántos andaluces? 1.400.000. 1.400.000. 1.400.000, 17% de la población. Y de esos 1.400.000, el plan andaluz de dolor nos va a aportar calidad y rapidez para mejorar. Calidad y rapidez es lo que queremos y es lo que pretendemos con esta reestructuración, que es una reestructuración importante de todos los ámbitos, ¿no? Tanto en primaria como en la unidad del dolor, con nuevas incorporaciones, incorporando rehabilitadores a la unidad del dolor y creando también equidad en las provincias. Yo cuando llego nos hemos encontrado con una situación de inequidad bastante injusta, ¿no? Sitios donde Huelva, por ejemplo, no había unidad del dolor y afortunadamente hemos abierto una en Río Tinto, zonas como el campo de Gibraltar con 300.000 habitantes que tienen que desplazarse 130 kilómetros para que sean atendidos en Cádiz. No hay una unidad del dolor ni en Algeciras ni en la línea, ¿no? En Almería falta un hospital de referencia que tenga una unidad del dolor nivel 3, ¿no? Ahora parece ser que el Hospital de Poniente está haciendo cosas interesantes y puede adjudicarle ese nivel 3. Entonces lo que queremos es que en cada provincia haya una unidad nivel 3 y que todos los andaluces tengan las mismas posibilidades, estén donde estén, en la provincia donde estén, de ser atendidos con la misma cartera de servicios. Que no tenga que desplazarse uno a Sevilla. Ha habido años aquí, años atrás, que un hospital de Sevilla se llevaba el 50% de todos los implantes de neuromoduladores de cordones posteriores. No da los números. Es decir, aquí había un desajuste clarísimo a la hora de un determinado hospital de llevarse casi más del 50% de los implantes que se hacían en toda Andalucía. Eso no puede ser. Los implantes deben ser acorde a la población y acorde a la patología que tiene
esa misma población. Por lo tanto, esa es otra de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Buscar esa equidad en el tratamiento adecuado a donde esté el ciudadano andaluz. Por lo tanto, calidad, equidad, rapidez, que son elementos fundamentales para eso. Hay una última pregunta que nos llega en Twitter. Y te iba a decir, me faltaba una, que era empatía, ¿no? De tal manera que creamos un acróstico que es CREE, ¿no? Calidad, rapidez, empatía y equidad, ¿no? CREE. Me gusta. Como sabes, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Yo lo aprendí de vosotros. Pues cree, por tanto creeremos, ¿no? En ese sentido. Hay una última pregunta que me decía, una persona que también se quejaban de alguna forma de la distancia que a veces tienen con los profesionales y con la ciudadanía en general, que son personas con quistes de Tarlov. ¿Qué le podemos decir a...? Bueno, el quiste de Tarlov es un quiste que aparece generalmente en las vértebras lumbares y que a veces es asintomático. Que uno se descubre que el quiste de Tarlov, se hace una resonancia y nos asustamos mucho, ¿no? Pero puede morirse perfectamente sin que haya tenido un cuadro en su vida del quiste. Por lo tanto, mientras no haya clínica, no hay que hacerle ningún caso, hay que pasar de ello y hacer una vida total y absolutamente normal. Y en el caso de tener dolor, es tratarlo. Es tratarlo adecuadamente, ¿no? Si aparece dolor, pero vamos, yo conozco muchísimos pacientes que han venido por otra causa, le hemos hecho una resonancia y aparece el quiste de Tarlov en la vértebra. Si no hay clínica, no hay que hacerle ningún caso. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo. Bueno, yo añadir una cosa que es a veces la implicación de la religión en el tratamiento del dolor. A mí es una cosa que me preocupa, ¿no? Y que van a encontrar explicación. Eso de, especialmente los pacientes oncológicos cuando llegan a la unidad del dolor y tenemos un dolor incoercible, que estamos peleando el paciente y nosotros con él, y al final viene un familiar y dice, don Ignacio, déjelo, si esto es un dolor que le ha mandado Dios. Y yo siempre pensaba, ¿cómo Dios va a querer mandar un dolor a alguien? No lo entiendo, no lo comprendo, ¿no? Cayó en mi mano el libro de Cliff Owen, El problema del dolor, y luego, Cliff Lewis, perdón, y luego el libro del padre Jorge Ordeig, que se llama El Dios de la alegría y el problema del dolor, en el que es un pequeño opúsculo, pero el que de una manera, de un punto de vista espiritual, desmonta absolutamente cómo el sufrimiento es una retribución moral para congraciarse con la divinidad, ¿no? Dice, el dolor es un mal, y desear el mal a alguien es pecado, y Dios no peca. Por tanto, Dios no puede desear el mal a nadie. Y a partir de ahí, de esos dos libros, yo la verdad me reconforté mucho con esa explicación y discuto con los pacientes, ¿no? La religiosidad es un tema importante, ¿no? Más que la religiosidad, la espiritualidad es un tema muy importante. Es la cuarta pata, ¿no? Siempre hemos hablado del dolor como elemento biopsicosocial. Hay que incorporar la cuarta pata, que es la espiritualidad. Y la espiritualidad es algo más que religiosidad. La religiosidad forma parte de la espiritualidad, pero no es toda la espiritualidad. Y hoy en día está demostrado en muchísimos trabajos científicos en que aquellos pacientes que creen en algo, bien sea religioso, bien sea en el cosmos, bien sea en los árboles, bien sea en la madre naturaleza, tienen una mejoría importante en los tratamientos del dolor, incluso mayor supervivencia en los procesos oncológicos. Pero estudios científicos, esto es cierto, ¿no? Por tanto, nosotros debemos de buscar también la raíz espiritual del paciente al que vamos a tratar, porque su condicionante religioso le va a hacer cambiar su comportamiento ante el dolor. Por lo tanto, no solamente debemos quedarnos en el componente biopsicosocial, sino también entrar en el terreno de la espiritualidad de ese paciente. Y probablemente, y pregunto el hecho de que personas vivan la salud o la vida incluso desde un punto de vista pesimista, probablemente tienen más fácilmente achaques de dolor. Muchísimo más. Muchísimo más porque empeoran, los niveles de endorfinas son peores, los niveles de cortisol son peores y la posibilidad de que tenga ese paciente dolor, incluso más complicaciones de las que en principio aparecen, indudablemente el afrontamiento del dolor es clave. Por tanto, espiritualidad, emociones, etc. Trabajar en ese aspecto que probablemente serían líneas de trabajo de los psicólogos que pueden aportar. Los psicólogos y los que no tenemos psicólogos todavía en los niveles del dolor lo hacemos un poco en plan aficionado, pero yo les doy armas, herramientas al paciente para afrontar el dolor, aparte de la medicación o de las infiltraciones, le doy herramientas personales, espirituales, de convivencia, de problemas familiares. La unidad del dolor son unidades en las que los pacientes vienen a charlar, vienen a contar sus problemas, y cuentan muchísimos problemas sociales, familiares, a veces entiende este dolor por qué viene, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es asimilar esto porque sabemos que es un componente importante en su dolor. En el dolor engloba absolutamente todos los componentes de ese individuo y es lo que debemos conocerlo, ¿no? En todo su entorno. Mucho por hacer. Muchísimo, pero
precioso. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias, Ignacio, por dejarte venir aquí. Creo que tenemos que seguir. Yo creo que el tema hay que crear y abrir el aula del dolor de la Escuela de Pacientes. La tenemos ya enmarcada más o menos, por tanto tenemos que trabajarla conjuntamente y cerrarla y abrirla. Hemos hecho este video chat y haremos otros con gente que tú nos digas, contigo, con personas que tú creas que puedan ayudarnos a avanzar para que la gente que tiene dolor también tenga elementos o pueda preguntar, que a veces no siempre llegan a donde pueden llegar. Yo felicitarte por esta iniciativa y agradecerte la invitación que has hecho, que aparte siempre es un placer hablar contigo y de partir no solamente del dolor, sino de otras cosas que hemos charlado, que siempre eres un auténtico maestro. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, seguiremos con nuevos videochats y hasta la próxima.